Si estás en el mundo de la inteligencia artificial, las automatizaciones y demás, seguramente ya escuchaste hablar de N8N. Es una plataforma de integraciones y automatizaciones que justamente nos permite crear un montón de flujos de trabajos, integrando y centralizando un montón de aplicaciones externas para poder empezar a automatizar procesos internos de nuestra empresa, nuestro negocio, nuestra profesión y demás. Y si conoces N8N, seguramente también conozcas Supabase. Supabase es un proveedor de bases de datos que justamente nos permite conectarnos a su sistema y utilizarlo como un proveedor de bases de datos terciarizado para justamente almacenar un montón de información de nuestros sistemas, nuestras aplicaciones y demás. Además, si conoces un poco sobre agentes de inteligencia artificial, seguramente sepas que la gran mayoría utiliza lo que se llama un chat memory, que no es más ni menos que una herramienta que nos permite ir almacenando toda la conversación que tiene este agente con las personas externas que se están comunicando con él, sea por ejemplo a través de WhatsApp, sea a través de Telegram, sea a través de un embedding dentro de una página web propia o lo que sea. Supabase es súper útil para las dos aplicaciones, tanto sea para almacenar datos particulares de nuestra aplicación que necesitamos tener en una base de datos, como para ir almacenando ese tipo de conversaciones que va teniendo la gente con los distintos actores externos. Por esa razón, hoy lo que les quiero mostrar es cómo realizar estos dos tipos de conexiones entre N8N y Supabase. Ambas aplicaciones son de código abierto. Esto significa que literalmente podemos ir al repositorio o llamar al repositorio para descargar los archivos de estas aplicaciones y hostearlos en nuestro propio servidor, que puede ser DigitalOcean, Google Cloud, Azure o cualquiera que quieras utilizar. Y en esta ocasión vamos a estar trabajando con N8N hosteado en DigitalOcean. Y igualmente vamos a estar utilizando la versión web de Supabase, que tiene una tier gratuita que nos permite crear hasta 2 proyectos. Lo cual, por lo menos en mi opinión, creo que es bastante potente y bastante útil para lo que son proyectos pequeños y pruebas. También comentarles que si son dueños de un negocio, de una empresa o tienen alguna profesión en particular, acá abajo, tanto en la descripción como en el primer comentario, van a tener un link para agendar una consultoría conmigo 1 a 1, en la que podemos conversar sobre cómo podemos aplicar todas estas automatizaciones a los procesos internos de tu empresa y negocio y así poder ahorrar un montón de horas de forma semanal, ahorrar un montón de costos y también, ¿por qué no?, aumentar sus ingresos. Así que los invito a agendar su consultoría conmigo. Entonces vamos a pasar a las pantallas que les muestro cómo hacer estos dos tipos de conexiones. Bien, y ahora sí, en la pantalla obviamente vamos a venirnos a supabase.com y lo primero que les van a pedir es que creen un proyecto. Un proyecto justamente es donde vamos a tener almacenadas todas aquellas tablas, todas las bases de datos que vamos a estar utilizando para un proyecto en particular, valga la redundancia. Así que vamos a venir hasta acá, a Start Your Project. Y si ustedes aún no tienen una cuenta en Supabase, lo primero que les van a pedir es justamente que se logueen, sea con su correo electrónico, con Google, creo que también con GitHub se pueden loguear. Yo les recomiendo que si tienen una cuenta en Google, avancen con Google, es lo más sencillo, es lo más práctico. Y también lo que le van a pedir es que se creen una organización. Como pueden ver, mi organización, bueno, tiene el nombre de mi mail, no hay ningún problema, no se preocupen demasiado. Si esto no es un proyecto sumamente formal y para estar en producción, digamos, no se preocupen, pongan el nombre que ustedes quieran, crean una organización y con eso ya tienen todo configurado para empezar a trabajar. Como pueden ver acá en la pantalla, yo ya tengo un proyecto creado que se llama N8N Test y como les comentaba antes, la versión web de Supabase nos permite crear hasta 2 proyectos. Es bastante limitado, no les voy a decir que no, pero van a ver que es totalmente suficiente para este tipo de proyectos y acciones que vamos a querer hacer. Así que si aún no tienen ningún proyecto creado, se van a venir acá a New Project, van a seleccionar su organización y acá vamos a empezar a configurar este nuevo proyecto como tal. Acá le vamos a dar un nombre al proyecto, yo por ejemplo le voy a poner YouTube Test. Acá vamos a tener que definir una contraseña. Importantísimo, anótense esta contraseña porque la vamos a estar utilizando después para poder hacer la conexión dentro de N8N con lo que es el chat memory. Así que pongan una contraseña segura, anótela en algún lado y acuérdensela porque es importantísimo. Acá la región justamente les permite seleccionar los distintas regiones en donde Supabase tiene los servidores. Si ustedes no están en ninguno de estos países, seleccionen la ubicación que esté más cercana a ustedes porque esto les va a poder permitir reducir al mínimo posible los tiempos de latencia. En mi caso voy a dejar el de Estados Unidos, de California del Norte. Vamos a seguir avanzando. En Security Options no hace falta que configuren nada, déjelo tal cual está.
Lo mismo en Advanced Configuration, déjenlo tal cual está, no se preocupen por eso. Como pueden ver, lo que vamos a estar instalando es Postgres, que es como el proveedor nativo o inicial de Supabase, el proveedor de base de datos. Así que ahora sí, vamos a crear el nuevo proyecto. Los proyectos en Supabase tardan unos cuantos minutos en crearse, no se preocupen. Como pueden ver, acá lo que nos marca es que se está iniciando la configuración del proyecto. Ya les digo, suele tardar entre unos 5, como mucho a 15 minutos. Si tarda más que eso, les recomendaría que tal vez recarguen la página o bueno, vuelvan a probar de loguearse nuevamente, crear un nuevo proyecto nuevamente y ver qué tal funciona. Pero no se preocupen si les tarda unos cuantos minutos, es totalmente normal. Como les comentaba anteriormente, Supabase nos va a servir principalmente para dos funcionalidades dentro de N8N. Primero que nada tenemos la cuestión del chat memory de los agentes de inteligencia artificial, que justamente, como les comentaba, lo que va a estar haciendo es guardar todas las conversaciones que tenga una persona X con el agente. Esto le sirve muchísimo a la gente, ya que lo que puede hacer es mantener lo que se llama la ventana de contexto, es decir, mantenerse contextualizado dentro de esa conversación que está teniendo con esa persona en particular. Y por otro lado tenemos obviamente las funciones de bases de datos, que acá hacemos una gran diferencia entre dos tipos de bases de datos. Obviamente tenemos las bases tradicionales, las tablas, como por ejemplo es muy similar a Excel, los Google Sheets, Airtable y demás, es decir, tablas con distintos tipos de coordenadas en las cuales podemos ir metiendo información. Y además, una de las funcionalidades más utilizadas con respecto a Supabase es la cuestión de la base de datos vectoriales. Las bases de datos vectoriales básicamente lo que nos permiten es tomar cantidades muy grandes de información y básicamente de cualquier tipo, sea por ejemplo un texto plano, sea un PDF, sea una tabla tradicional, distintos tipos de información, recortar esa información en fragmentos mucho más pequeños y a cada uno de esos fragmentos lo que vamos a hacer es asociarle un vector numérico. ¿Y por qué es que se le asocia un vector numérico? Bueno, esto está muy relacionado con los sistemas RAG. El término RAG viene de Retrieval Augmented Generation, que básicamente lo que nos permite es, como les comento, tomar un montón de información que nos interesa que un agente pueda tener acceso a esa información y descomponerla de una manera en la cual el agente, cada vez que se le haga una pregunta respecto a esa información, pueda ir a buscar a esta base de datos y únicamente recoja la información relevante respecto a esa pregunta. Supónganse que tenemos un documento de 100 páginas en las cuales tenemos un montón de información distinta. Si cada vez que nosotros le hacemos una consulta a la gente respecto a algo en particular que está en esos documentos y el agente tiene que buscar en todo ese documento de 100 páginas, tenemos un consumo excesivo y probablemente la precisión del agente va a ser ridícula, es decir, no va a tener precisión para nada. Por eso es que utilizamos las bases de datos vectoriales con fragmentos de información asociados a un vector numérico. De esta manera, cuando el agente haga una consulta a esa base de datos, únicamente gracias a este vector numérico va a estar trayendo la información relevante y relacionada a esa pregunta. Eso es excelente, ya que justamente dentro de todas estas consultas únicamente se va a estar trayendo la información que es importante para esa pregunta y no va a tener que leer toda la información para encontrar ese fragmento que está buscando. Así que vamos a empezar con lo que es el chat memory. Primero que nada vamos a crear un agente de inteligencia artificial. Como pueden ver, ni bien lo creamos, nos pide principalmente tres cuestiones importantes. Un modelo de chat, que básicamente lo que vamos a estar haciendo es conectarlo a nuestra cuenta de OpenAI, con la cual van a tener que tener justamente una API y créditos en esa cuenta de OpenAI. También nos pide una memoria, que es lo que vamos a estar configurando en este video, y después podemos conectarles distintas herramientas para cumplir distintas funcionalidades. Así que vamos a comenzar a agregar el chat model. Obviamente vamos a estar utilizando OpenAI. Obviamente conéctense a su cuenta. Yo voy a estar usando GPT-4o Mini. Y ahora sí vamos a crear lo que se llama un buffer memory, que es justamente la herramienta que nos permite ir almacenando todas esas conversaciones. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar el Postgres Chat Memory. Como les comentaba antes, la base de Supabase, de la funcionalidad de Supabase, está en Postgres. Postgres básicamente es un lenguaje de bases de datos. Así como por ejemplo existe Python para hacer codificaciones, bueno, también existe Postgres para todo lo que tenga que ver con bases de datos. Así que una vez que tengamos ya nuestro buffer memory, vamos a abrirlo. Como pueden ver, yo ya tengo una credencial asociada, pero voy a estar creando una nueva credencial.
Vamos a venirnos acá, vamos a seleccionar crear nueva credencial. Y acá lo que vamos a estar haciendo es meter toda la información que nos da Supabase para poder conectarnos a esta tabla que va a ser la que va a estar almacenando todas las conversaciones que tenga este agente con los distintos actores externos. Como pueden ver, nos pide un montón de parámetros, un host, un database, user, password. Después nos pide cuestiones sobre el SSL, un puerto y algunas configuraciones más. Así que lo que vamos a hacer es venirnos a Supabase. Como pueden ver, nuestro proyecto ya está creado, es decir, ya están en verde ambas lucecitas que justamente nos indican Project Status ya está levantado y el tema de la seguridad también ya está levantada. Así que una vez que estemos acá dentro de nuestro proyecto, si no saben cómo venir a los proyectos, se van a Home y acá arriba tienen los distintos proyectos. En este caso estamos en YouTube Test. Y una vez que estemos en nuestro proyecto en particular, acá arriba tienen esta pestaña de Connect. Una vez que abran acá, van a ver que tienen distintas opciones. Lo que nosotros vamos a estar utilizando es este Transaction Pooler. Estos son distintos tipos de conexiones que se pueden establecer con distintas funcionalidades, justamente dependiendo de cuál sea nuestra aplicación. Para N8N, para la última versión, hoy estamos a 29 de enero del 2025, vamos a estar utilizando Transaction Pooler. Si se vienen hasta acá abajo, pueden ver que acá tienen un desplegable que dice View Parameters. Despliegan esto y acá van a ver que nos da un montón de información que coincide justamente con la información que nos pide la credencial de N8N. Así que vamos a empezar por el host. Por ejemplo, como ven acá, les despliega este botoncito para copiarlo. Copiamos el host, nos venimos a nuestra credencial, pegamos el host acá. Vamos a hacer lo mismo con el resto de datos. Puerto 6543, lo copiamos, nos venimos hasta acá abajo, pegamos el puerto. Lo mismo con database, Postgres. Lo mismo con el usuario. Acá, como pueden ver, es Postgres. Y un código en letras. Esto es su identificación de usuario. No se hagan problema por eso. Sencillamente lo copian. Se vienen acá, lo pegan en el usuario. Y ya con eso estaría todo como para poder conectarlo. Acá en Password, como les comentaba antes, van a tener que poner la contraseña que crearon para ese proyecto en particular. Por eso les decía que es importantísimo que la anoten y se la acuerden. Y acá hay una cuestión importante. He escuchado e incluso a mí me ha pasado que tal vez puede surgir algunos problemas con el tema del SSL. SSL es un protocolo de seguridad para las páginas web. Como pueden ver, si prestan atención, todas sus páginas web tienen esto que se llama HTTPS. Bueno, ese S nos indica que estamos utilizando un protocolo, una protección SSL. Si llegan a tener algún problema de conexión, primero intenten desbloqueando esto que dice Ignore SSL Issues. Les marca que es inseguro, pero por lo menos en mi experiencia personal no he tenido jamás ningún problema de filtración de datos ni demás. Así que una vez que tenemos todo esto, le damos a Save y como pueden ver ya tenemos la credencial creada correctamente. Una vez que tenemos esa credencial creada, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venirnos a nuestro Postgres Chat Memory y esto por defecto debería estar configurado de esta manera. Obviamente estamos en nuestra segunda credencial, en mi caso en nuestra segunda. Ustedes si no tenían una credencial les va a aparecer únicamente la que acaban de crear. Seleccionan esa credencial y como pueden ver acá nos dice un Table Name. ¿Qué es esto de Table Name? Esto básicamente nos dice cómo se va a llamar la tabla dentro de Supabase que va a estar almacenando todas las conversaciones que tenga la gente con las personas externas, digamos. Por defecto se llama N8N Chat Histories. Yo les diría que lo dejen así, es un identificador bastante generalizado. Y este último dato que ven acá es Context Window Length. Básicamente lo que nos dice es qué tan grande va a ser esa ventana de contexto que tiene el agente. Es decir, en este caso tenemos un tamaño de contexto de 5. Básicamente lo que nos dice es el agente va a estar mirando el contexto dentro de los últimos 5 mensajes que intercambió con la persona. Esto lo pueden agrandar, yo normalmente lo dejo entre 10 y 15, vamos a dejarlo en 10 para este caso en particular. Así que una vez que tenemos todo esto configurado, vamos a volver a Supabase. Vamos a cerrar esto y si se fijan acá a la izquierda tienen todo el menú de su proyecto. Si se vienen a Table Editor, van a ver que no tenemos ninguna tabla creada y nos permite crear distintas tablas. En este caso en particular no hace falta que creemos la tabla ya que automáticamente con la configuración que acabamos de hacer nos va a estar creando sin que nosotros tengamos que hacerlo esta nueva tabla de N8N Chat Histories.
Y ahora lo último que nos queda hacer es configurar un poco nuestro agente para que justamente pueda contestarnos. En nuestro caso vamos a dejarlo esta configuración tal cual está porque va a estar tomando el input del nodo del chat anterior. Y sencillamente vamos a darle un system message. Vamos a decirle: sos un asistente muy útil. Contesta las preguntas del usuario. Nada más que eso. Lo vamos a dejar así, lo vamos a guardar. Y ahora sí vamos a venirnos al chat. Como pueden ver, se nos crea un Session ID, que es como el identificador de este chat en particular. Y por ejemplo vamos a mandarle hola. Y ahora sí, si pueden ver, ya nos contesta perfectamente. Y como podemos ver en la ejecución, vemos que efectivamente llamó a esta herramienta de Postgres Chat Memory, lo que quiere decir que está guardando esas conversaciones en la memoria del chat. Y si nos volvemos a Supabase y recargamos la página, vamos a ver que efectivamente ya tenemos creada acá a la izquierda la tabla de N8N Chat Histories. Y como les comentaba, el contenido de estas tablas son justamente los mensajes que estuvimos intercambiando con el agente de inteligencia artificial. Así que ahora vamos a pasar a la siguiente funcionalidad importantísima de Supabase, que es justamente utilizar las distintas tablas que nos permite crear para ir almacenando distintos tipos de información. Vamos a volver a Supabase y lo primero que vamos a hacer es crear una nueva tabla. Vamos a unirnos a Table Editor y como pueden ver acá nos permite crear nuevas tablas directamente. Nos pide un nombre, vamos a ponerle por ejemplo sencillamente tablas, no hay problema. Obviamente podemos añadir una descripción, que esto es interno nuestro, es decir, no se va a estar mostrando en ningún lado. Y acá abajo, como pueden ver, nos muestra de forma predeterminada cuáles son los campos que se van a crear en esta nueva tabla que estamos haciendo. De forma predeterminada tenemos un ID y esto que es un int8, que es un código numérico justamente de 8 caracteres. Vamos a crearla y después le muestro específicamente todo lo que tiene que ver con los tipos de datos y demás. Bien, y ahora sí ya tenemos creada nuestra nueva tabla y como pueden ver tenemos estas dos columnas que les comentaba anteriormente, un ID y un created at, que esto básicamente lo que nos indica es cuándo se creó esos nuevos registros que se van a estar creando a medida que agreguemos datos. Si queremos agregar una nueva columna, nos venimos acá y como pueden ver acá nos pide justamente toda la información que va a estar relacionada a esa columna. Por ejemplo, nos pide el nombre de la columna. En este caso, por ejemplo, vamos a crear una columna que sea de tipo nombre. Obviamente también tenemos una descripción interna nuestra. Y acá lo que nos pide es el data type. Como les comentaba antes, el data type es el tipo de información que va a estar ingresando en esas nuevas columnas. Acá lo que podemos hacer es seleccionar ese tipo de información que vamos a estar metiendo. Como pueden ver, hay un montón de tipos de información. En este caso lo vamos a dejar en texto, ya que justamente nos permite ingresar texto plano sin mayores condiciones, pero hay un montón de tipos de información. Por ejemplo, tenemos códigos numéricos de distintas longitudes, de 2, de 4, de 8. Obviamente podemos agregar cuestiones numéricas sin límite de cantidad de caracteres. Podemos ingresar distintos tipos de JSON, es decir, objetos JSON, podemos ingresarlos tranquilamente en estas tablas. Tenemos texto plano y distintas particularidades de texto, como por ejemplo es el varchar. Tenemos obviamente fechas en distintos formatos en relación a si, por ejemplo, quiere que se despliegue un calendario o no. Por ejemplo, esto de timestamp es sin un tipo de zona horaria. Luego tenemos timestamp TZ, que nos pide una zona horaria en particular, en un formato particular de, digamos, día, fecha y hora, por así decirlo. Podemos también agregar tipos booleanos, es decir, que sean true o false. Esto es bastante útil normalmente. Pero bueno, en este caso lo vamos a dejar en texto, sencillamente. Podemos configurar un value default, es decir, un valor por default, por así decirlo, que en este caso lo vamos a dejar en nulo, ya por defecto viene así. Acá tenemos algunas cuestiones más, por ejemplo tenemos las claves foráneas. Las claves foráneas, si saben un poco de bases de datos, básicamente es una clave que nos permite relacionar una tabla en particular con valores de otra tabla en particular. Esto tiene que ver con todo lo que es bases de datos relacionales. No lo vamos a ver en este caso, pero bueno, ya les digo, si por ahí tienen un poco de entendimiento de bases de datos, saben a lo que me refiero. Y acá tenemos tres cuestiones más. La primera nos pregunta, ¿is primary key? A esto se refiere a si es como el identificador principal de cada uno de los records. En este caso, en la tabla que ya tenemos creada,
El primary key es el ID, porque justamente es el identificador de cada uno de esos registros. Entonces, en este caso, no le vamos a seleccionar que sea un primary key. Acá nos pregunta si vamos a permitir que el valor sea nulo, porque tal vez nos interesa que nunca sea nulo el valor de una tabla, o tal vez sí. En este caso lo vamos a permitir que sí, porque puede suceder que no tengamos un valor de nombre. Y después lo que nos pregunta es si es único. ¿Para qué es útil esto? Esto es principalmente útil, por ejemplo, para los IDs o distintos tipos de números, que básicamente lo que nos indica esto es si en nuevos registros que se vayan creando, ese nuevo valor puede o no ser igual a valores que ya estén en nuestros registros. Ahora cuando lo vean se va a entender mucho mejor, pero supónganse que tenemos 5 registros y cada uno tiene un número asociado, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, el sexto registro no va a poder tener ninguno de esos 5 números. Sí o sí va a tener que ser 6 o más. Básicamente eso es lo que significa que sea único. Y ahora sí, lo guardamos. Y como pueden ver, ya tenemos acá nuestra nueva columna creada. Bien, pero ahora nos falta una cuestión importantísima. Las tablas que nosotros creemos dentro de Supabase, por defecto van a venir con lo que se llama Row Level Security. ¿Qué es el Row Level Security? Básicamente, como lo dice su nombre, es una pequeña capa de seguridad que lo que nos permite es determinar qué es lo que vamos a poder hacer, qué acciones vamos a poder hacer de forma externa dentro de estas tablas. Así que para configurar eso, lo primero que vamos a hacer es venirnos a este botón de acá que dice Add RLS Policy. Justamente lo que vamos a estar creando es una política de Row Level Security. Una vez que estemos acá adentro, vamos a venir acá donde dice Create Policy. Y acá justamente lo que vamos a estar haciendo es configurando esa política para que nos permita hacer lo que nosotros queramos, por así decirlo, con nuestra tabla. Sea sacar datos, sea meter datos, sea modificar datos y demás. Como pueden ver, tenemos varias cuestiones. Primero que nada, vamos a tener que definir un nombre para esa política de seguridad. En mi caso, por ejemplo, le voy a poner permitir todos. Acá vamos a seleccionar la tabla a la que la queremos aplicar. En este caso ya por defecto la va a aplicar a nuestra tabla llamada tablas. Acá tenemos dos opciones, básicamente permisivo o restrictivo. Esto lo que nos dice es cuál es la naturaleza, por así decirlo, de esa política de seguridad. Que justamente lo que nos va a definir es si es del lado de permitir cuestiones o del lado de restringir determinadas acciones. Acá lo que hacemos es seleccionar qué es lo que nos va a dejar hacer en esta política. Como pueden ver, nos da distintas opciones. Podemos seleccionar, insertar, actualizar, borrar o podemos seleccionar que nos permita hacer todas, que es lo ideal. Salvo algún caso muy en particular, yo siempre les recomendaría que utilicen todas. Una vez que seleccionamos todas acá, Target Roles déjelo tal cual está. Y acá vamos a tener que escribir dos cuestiones importantes. Como pueden ver, lo primero que vamos a tener que escribir acá es true. Y igualmente vamos a tener que escribirlo luego de with check. También vamos a escribir true. Y vamos a guardar esta política. Y ahora sí, acabamos de crear una política que lo que nos permite es literalmente modificar, agregar, sacar datos, borrar datos, básicamente hacer lo que queramos con la información que esté dentro de esa tabla de Supabase. Bueno, y ahora sí vamos a pasar con la explicación de cómo vamos a conectar N8N con Supabase para utilizar la funcionalidad de tablas. Primero que nada, como pueden ver, tengo un workflow súper sencillo. Lo que vamos a estar haciendo es transfiriendo información de Airtable directamente a Supabase. Para los que no conocen Airtable, básicamente es como un Excel, por así decirlo, o un Google Sheets, pero con algunas funcionalidades extra que está muy bueno para todo lo que tiene que ver con automatizaciones y demás. Así que lo primero que vamos a tener que hacer es crear el otro tipo de credencial que nos va a permitir conectarnos a Supabase para utilizar las funcionalidades de las tablas como tal. Como les decía antes, son dos tipos de credenciales distintas. Esta es hasta más sencilla de configurar que la anterior, pero bueno, es igualmente importante que lo sepan porque si no, no se van a poder conectar y no van a poder aprovechar estas funcionalidades de tablas de datos normales y bases de datos vectoriales. Así que nos vamos a venir de vuelta a Supabase, vamos a volver a nuestro proyecto, obviamente estamos de vuelta dentro de nuestro proyecto, y acá a la izquierda, como pueden ver, abajo del todo nos dice Project Settings. Nos venimos acá abajo. Y una de las opciones que nos aparece es esta de acá de API. Nos venimos acá a API y acá tenemos tres datos principales. Una URL,
una clave, digamos, pública y un service role secret. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a N8N, vamos a crear un nodo de Supabase. Si no saben cómo crearlo, se vienen acá, Supabase, y como pueden ver nos da dos opciones, Supabase regular y Supabase Vector Store. Venimos a la regular y acá nos está dando las distintas opciones que queremos crear. En este caso, este nodo de acá es un create a row, que significa crear una nueva fila, digamos, un nuevo registro. Así que ahora lo que vamos a hacer es abrir este nodo. Como pueden ver, yo también ya tengo creada una credencial, pero vamos a estar creando una nueva. Crear una nueva credencial, y acá nos pide principalmente dos datos, un host y un service role secret. Y atentos acá porque en estos datos que yo les mostraba acá, como pueden ver, nos da un service role secret, pero no es el dato que tenemos que completar en N8N, sino que el dato que vamos a estar utilizando es esta clave pública. Como pueden ver, como les comentaba, nos pide estos dos datos, así que lo que vamos a hacer es, primero que nada, tomar esta URL que ven acá, la copiamos, nos venimos de vuelta a la credencial, la pegamos en host y vamos a hacer lo mismo con esta clave anónima. Acuérdense que no tienen que copiar el service role secret, sino que es la clave pública esta de acá. Copiamos la clave, nos venimos de acá de vuelta y la pegamos en el segundo campo. Y ahora sí, si damos save, como pueden ver ya nos indica que nos conectamos correctamente a nuestra cuenta de Supabase. Así que ahora ya estamos totalmente aptos para poder empezar a utilizar las tablas de Supabase como tal. Como pueden ver, como les comentaba anteriormente, lo que vamos a estar haciendo es crear un nuevo row, una nueva fila. Acá, como pueden ver, nos permite seleccionar la operación, sea crear, borrar, get, que es básicamente como obtener, get many, que es obtener varias, actualizar, y si no, podemos hacer un llamado customizado a la API. Obviamente vamos a estar haciendo un create. Acá lo que tenemos que seleccionar es la tabla que vamos a estar modificando. Como pueden ver, nos aparecen las dos, la tabla de chat histories y esta nueva que acabamos de crear que se llama tablas. Y acá nos dice data to send. ¿Qué pasa? Acá podemos básicamente automapear, que significa que tienen que coincidir tanto los campos de Airtable como los de Supabase y va a ser un automapeo, es decir, que automáticamente se va a pasar. O lo podemos hacer manualmente con la segunda opción, que es Define Below, y acá vamos a ir agregando los distintos campos. Como pueden ver, una vez que creamos estos nuevos campos, nos permite seleccionar qué es lo que vamos a estar pasándole a esos distintos campos. En este caso, únicamente vamos a estar pasándole el campo nombres, que es el que acabamos de crear, y lo vamos a seleccionar desde acá, nombre string. Como pueden ver, también, entre paréntesis, nos dice el tipo de dato que le vamos a estar pasando. Como pueden ver, string. String significa texto, básicamente. Y acá lo que vamos a determinar es qué le vamos a estar pasando, es decir, el valor que le vamos a estar pasando. ¿Y de dónde vamos a sacar ese valor? De nuestra tabla de Airtable. Así que si nos vamos a nuestra tabla de Airtable, como pueden ver, tenemos sencillamente tres registros con tres nombres. Es decir, esta tabla es de name, Dan Schwab, Pepito Juárez y Lionel Messi. Así que lo que vamos a estar haciendo es pasar estos tres registros a nuestra tabla de Supabase. ¿Cómo vamos a estar haciendo eso? Bueno, obviamente ya estamos conectados a Airtable. Lo que estamos haciendo acá es un search que básicamente nos va a traer todos los registros que tengamos. Podemos filtrar también utilizando fórmulas, pero en este caso no vamos a filtrar nada. Vamos a traer todos los registros y los vamos a meter todos en nuestra tabla de Supabase. Obviamente la situación es muy similar. Tenemos que elegir una base, una tabla de la que vamos a estar sacando esos datos. Y como pueden ver, si nosotros testeamos este nodo en particular, nos trae tres ítems. Nos trae un ID, un created time y este campo que es el que nos interesa, que es el campo de name. Así que lo que vamos a hacer ahora es venirnos a nuestro nodo de Supabase. Y como pueden ver, acá nos aparece esos ítems que acabamos de sacar de la tabla de Airtable. Y si volvemos acá a nuestro apartado de nombre, lo que vamos a hacer es traernos este objeto en particular y lo vamos a poner acá abajo. Entonces, todos los ítems que estén dentro de ese field, de ese campo name, nos los va a estar pasando a nuestra tabla de Supabase. Bien, y ahora sí vamos a pasar a probar esto. Como pueden ver, la tabla tablas está vacía, no tenemos ningún registro y vamos a ir activando uno por uno esto de forma manual. Vamos a traernos todos los registros de Airtable haciendo un test step. Como pueden ver, nos trae tres ítems porque efectivamente tenemos tres registros distintos, cada uno de esos registros con un nombre en particular.
Y lo que vamos a estar haciendo ahora es venirnos a Supabase y bueno, ya con esto agregado vamos a darle a Test Step y como pueden ver nos marca que efectivamente se cargaron los 3 ítems. Y si venimos de vuelta a la tabla y recargamos, ahora sí ya tenemos los 3 ítems efectivamente cargados. Como les decía antes, siempre automáticamente se nos va a asociar un ID a cada uno de los registros que vayamos creando. Y en este caso, como lo dejamos configurado de esta manera, también nos va a ir, digamos, agregando la fecha de creación de cada uno de esos registros, lo cual la verdad es bastante útil justamente para poder tener un traqueo de todos esos registros que vamos creando. Bien, y con todo esto hecho, ahora sí la única funcionalidad que nos falta es el tema de las bases de datos vectoriales, pero no lo voy a explicar en este video ya que lo expliqué en mi video anterior que les voy a estar dejando por acá arriba para que puedan ir a verlo. Es súper sencillo, lo único que tienen que ir a hacer es ir a la documentación de N8N, copiar un script en código SQL, pegarlo dentro de su cuenta de Supabase y automáticamente les va a estar creando una tabla en, digamos, formato, por así decirlo, base de datos vectorial. También en ese video les explico cómo cargar información a esta tabla. Hay un montón de formas de hacerlo, pero bueno, ya les digo, en este video anterior les comento cómo hacerlo. Así que bueno, eso sería todo por el video de hoy. Como les comentaba, la cuestión no es demasiado complicada, sencillamente lo importante es saber qué información tenemos que poner en cada uno de los campos que se nos pide. Tenemos 2 tipos de credenciales, tanto para el chat memory como para las tablas en particular de Supabase. Así como Supabase, hay varios otros proveedores de bases de datos que pueden ser súper útiles, pero bueno, como les comentaba anteriormente, Supabase es súper potente, súper confiable, súper seguro y está muy difundido. Van a encontrar un montón de documentación y de información sobre Supabase, así que les recomiendo que empiecen a interiorizarse porque la realidad es que es súper potente. También quiero invitarlos a dejarme un like, a suscribirse al canal si les gusta el contenido que hago. La verdad es que me ayuda muchísimo a seguir metiéndole ganas y seguir creando estos videos. También invitarlos a dejarme en los comentarios cualquier duda que tengan, cualquier recomendación o si quieren que hable sobre un tema en particular, algún desarrollo en particular, los voy a estar leyendo y de a poco voy a ir creando cada uno de los videos que me pidan. Así que bueno, muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Espero que tengan una excelente semana y les mando muchísimos saludos.